vamos a leer el libro de las Crónicas 1 y 2. Y vamos a empezar de inmediato con el comentario de algunos textos. Crónicas, capítulo 6. Primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 33 y 34. Sus hermanos, los levitas, estaban dedicados a los servicios de la morada de la casa de Dios. Aarón y sus hijos quemaban las ofrendas en el altar del holocausto y en el altar de los perfumes, según todo el servicio de las cosas sacratísimas, y hacían la expiación por todo Israel, conforme a todo cuanto había mandado Moisés, siervo de Dios. Siempre me preguntaba de qué vivían estos grupos que se dedicaban a los servicios divinos. Me hice esta pregunta pensando en nuestra estructura económica y social de hoy. Error inmenso. En realidad, más atrás en la Biblia, se señala que ciertos grupos dedicados a los servicios de culto recibían sus alimentos de las ofrendas que los demás grupos debían proporcionarles en materia de carnes y otras ofrendas. Es decir, ellos eran mantenidos, el grupo que se dedicaba a los servicios divinos, al culto, era mantenido por otros grupos que se dedicaban a otras funciones. Las carnes, por lo demás, abundaban y sobreabundaban, según estos mismos textos bíblicos. Así se mantenían. Era una colaboración mutua, ¿no? Ellos se dedicaban a los servicios divinos, al culto, a la adoración de Dios, a la comunicación con Dios, a la intercesión por el pueblo, por Israel. Y los otros grupos que tenían otras funciones se encargaban de proporcionarle las carnes. A veces eran carnes relacionadas con el mismo culto. Capítulo 13, echemos una miradita a otros versículos del capítulo 13, versículos 9 y 10. Extendió Uzá su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Se encendió contra Uzá la ira de Yahvé, y le hirió por haber extendido su mano hacia el arca. Y Uzá murió allí delante de Dios. Más descabellado preguntarse si acaso Uzá se electrocutó al tocar el arca. No podemos esperar el uso de palabras o términos como ese en escritos tan antiguos, ¿no? Pero la escena y el relato acercan a esa posibilidad. Uzá, para evitar que se cayeran por el movimiento de los bueyes, va y toca el arca, ¿no? La sujeta y se muere. Y el escritor no entiende por qué muere, cómo muere, por qué razón, qué pasó. Y pone ahí que se irritó Yahvé, ¿no? Se enojó Dios y lo mató por haber hecho eso. No tenía que tocarla. Claro que no tenía que tocarla. El arca de la alianza es hecha con diversos materiales, entre ellos metales, combinados de manera específica según cuidadosas instrucciones, no al azar como si fuera un simple cajón.
Se les dio la imperiosa orden de no tocar el arca, porque Yahvé de los cielos lo había ordenado. Toda explicación estaba de más y era inútil. No toquen el arca. Incluso por seguridad, las barras que servían para transportar el arca eran de madera y no de metal. De otra manera, ¿cómo explicar que Dios haya actuado de modo tan severo por querer salvar el arca? Dios se enoja, Yahvé se enoja, según el escrito. Pero es dudoso. Parece ser una manera de interpretar lo que pasó por el escritor. Tiene que haberse enojado Dios. Luego David también se enoja con Dios. Y al final David tiene miedo, ¿no? Y se pregunta más adelante en unos versículos del mismo párrafo: ¿cómo voy a poder llevar el arca a mi casa entonces? En fin, curiosidades. Capítulo 21, Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 y 7. A ver, 1 y 7. Alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Y el versículo 7. Desagradó esto a Dios, por lo cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios: he cometido un gran pecado haciendo esto. Satán. Satán. ¿Y si Satán no existe? Aquí probablemente voy a blasfemar. ¿Y si Satán no existe, sino que es una manera de hablar de la ira de Yahvé? Cuando Yahvé se enoja, ese enojo es llamado Satán. Es más, y si cuando Yahvé se llena de ira, genera una fuerza, una energía que se materializa en un ser que es llamado Satán. De la misma manera que cuando Yahvé ama, genera el Espíritu Santo. ¿Y si Satán es la ira de Dios? Veamos Crónicas 22, todo el capítulo 22. Ya en otro comentario de otros libros hablé de lo curioso que resulta las varias referencias al nombre de Yahvé y las exigencias y actividades que se hacen para que éste sea visualizado y honrado y exaltado. Porque yo creo que se refiere literalmente al nombre, a la palabra que expresa el nombre de Yahvé en hebreo, la palabra, el escrito, el tetragramatón, ¿se llama? De manera que se pueda poner visible para que
todo el mundo lo vea, para que pueda ser leído, para que pueda ser invocado. Es una especie de mantra poderoso. Por eso se edifica una casa para el nombre, se pone en la tablilla con el nombre escrito. Veamos todas las referencias. Hijo mío, yo había deseado edificar una casa al nombre de Yahvé. La casa a mi nombre. No podrás edificar tú la casa a mi nombre. Él edificará una casa a mi nombre. La casa que ha de edificarse al nombre de Yahvé. En 2 Crónicas 6:20, que leeremos en un minuto, dice que el nombre de Yahvé sirve para escuchar. Lo vamos a leer en un minuto. Sirve para escuchar. En fin, habla del nombre. Edificar para el nombre de Yahvé. Bien, avancemos. En 2 Crónicas, en el capítulo 1, versículo 7, dice, aquella noche se apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Pídeme lo que quieras que te dé. Más adelante Jesús completa y profundiza en esta orden de Dios. Cuando dicen sientan, vean, experimentense rodeados, teniendo ya, habiendo alcanzado, inmersos en aquello que han pedido. Jesús dice, cuando pidan, crean que ya lo han obtenido y lo tendrán. Y aquí el libro de las Crónicas dice, pídeme lo que quieras que te dé. Pídeme lo que quieras que te dé. Hay quienes piden una señal, Señor, ayúdame, dame una señal. Pero no dicen qué señal quieren. Aquí Yahvé le dice a Salomón, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué es lo que deseas? Dilo con toda claridad. Pídeme lo que quieras que te dé. Es cierto que Yahvé, es cierto que Dios sabe, que el Padre sabe lo que necesitamos. Pero quiere que nosotros también lo sepamos con claridad. No va a andar Yahvé supliendo nuestras necesidades. Toma, no. Probablemente nos impediría crecer. Entonces dice, pídeme lo que quieres que te dé. No una señal vaga, dame tu señal de que estás aquí, no. Pídeme lo que quieras que te dé. 2 Crónicas 6. Todo el capítulo 6. Otra vez. Aquí está el tema de la casa al nombre. Mire. Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no he elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel, para edificar una casa en la que esté mi nombre. Pero elijo a Jerusalén para que esté allí mi nombre. Edificar una casa al nombre de Yahvé. Edificar una casa a mi nombre. Edifique la casa a mi nombre. He construido la casa al nombre de Yahvé. Prácticamente todo el capítulo 6 tiene muchas referencias a edificar una casa, un lugar, para poner el nombre de Yahvé ahí, el nombre. Y lo que decíamos hace un rato, sobre este lugar del que dijiste que pondrías en él tu nombre para escuchar la oración que dirige tu siervo hacia este lugar. Y alaban tu nombre, y alaban tu nombre,
conozcan tu nombre y te teman, tu nombre es invocado. Hacia la casa que yo he construido a tu nombre, una casa para tu nombre, para el nombre, el nombre. En el versículo 30 de este capítulo 6 dice: escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada. Por más que se edifiquen lugares para poner el nombre de Yahvé, por más que se ponga el nombre de Yahvé en una casa edificada, en un lugar edificado, la morada de Dios es el cielo. Entonces, todos los lugares que se edifican para poner el nombre, es el nombre, puede ser una tablilla a lo mejor, donde está escrito el nombre de Yahvé y se pone ahí para que la gente vaya, lo vea, lo adore, pero, el versículo 20 dice: sobre este lugar del que dijiste que pondrías en él tu nombre, para escuchar la oración que dirige tu siervo desde este lugar. Hay dos cosas interesantes en todo lo que hemos mencionado. En muchos lugares de este libro y de otros se ha venido mencionando abundantemente la idea de edificar una casa para el nombre de Yahvé. Y yo pienso que la idea es bastante literal. Se trata de poner allí el nombre de manera clara y visible. Porque Yahvé mora en los cielos. Pero en esa casa no solo está el nombre escrito de alguna manera, sino que además está el arca, según declara el versículo 11. Dice: y he puesto allí el arca, en la cual está la alianza de Yahvé que él pactó con los israelitas. ¿Qué es el nombre escrito de Yahvé? ¿Y qué es el arca que permite a Yahvé escuchar lo que se habla en la tierra? Podemos estar en presencia de un antiguo y primitivo sistema de comunicación a distancia. Sería interesantísimo. 2 Crónicas 7. Sigamos. 2 Crónicas 7, versículos 1 al 3. Versículos 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, bajó fuego del cielo y devoró el holocausto y los sacrificios. Y la gloria de Yahvé llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa de Yahvé porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Entonces todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, se postraron rostro en tierra. ¿Qué es esa gloria que desciende, que baja y llena la casa? De manera que ya nadie puede entrar. Llena la casa y nadie puede entrar. ¿Por qué razón nadie puede entrar? ¿Es acaso una cuestión, una sustancia material? ¿Es tal vez alguna especie de radiación? ¿Es una luz quizá potentísima que molesta, que enceguece? Versículos 13 a 15, leamos. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta a devorar la tierra, o envío la peste entre mi pueblo,
y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, para que en ella permanezca mi nombre, otra vez, por siempre. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Tal vez de los textos o párrafos más importantes de la Biblia. A Yahvé no se le escapa lo que ocurre al ser humano. Primero dice, yo ordeno que ocurran las cosas. Segundo dice, si el pueblo se humilla y ora. 3, se convierte de su mal camino. 4, yo oiré, perdonaré y sanaré. En el fondo le está dando instrucciones a Salomón para enfrentar las calamidades. Le está diciendo que Él hace todo, que Él hace que ocurran las cosas. Entonces, si el pueblo se humilla y ora frente a las calamidades, se convierte de su mal camino, yo, dice Yahvé, oiré, sanaré, perdonaré. Y esa es una receta con instrucciones para nosotros mismos, válidas hasta el día de hoy. Una de Crónicas 13, segundo libro de Crónicas 13, versículo 10. Cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Por el tono que emplea parece que era fácil que abandonaran a Yahvé, que lo dejaran, y que muchos ya lo han abandonado. Cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Israelitas, no hagáis la guerra contra Yahvé, dice el versículo 12. Capítulo 15, versículo 4. Mas cuando en su angustia se vuelva a Yahvé, el Dios de Israel, y le busque, Él se dejará hallar de ellos. Esto es esperanzador. Y está escrito para siempre, no se borra, no se elimina. Es de una extrema bondad. Hay una promesa de parte de Yahvé de que cuando el hombre lo busque, cuando esté angustiado y busque a Yahvé, lo encontrará. El mismo Yahvé saldrá a su encuentro como si lo estuviese esperando. El mismo Yahvé saldrá a su encuentro. Es como la parábola del hijo pródigo. El padre salía a esperarlo al camino, esperando ver aparecer a su hijo. Aquí lo mismo. Cuando en su angustia se vuelva a Yahvé, me encontrará. No olvidemos eso. Aceptemos la bondad de Dios. 16:12. Asá. El año 39 de su reinado, enfermó Asá de los pies, pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. Se acostó Asá con sus padres. Murió el año 41 de su reinado. Se acostó con sus padres, como sus padres que habían muerto. Se acostó, murió, se durmió para siempre. Con todas las promesas anteriores, en la enfermedad hay que buscar a Yahvé. Esto requiere una fe inmensa,
Buscó a los médicos, el rey Asa, y murió. Claro, es a los primeros a quienes buscamos cuando estamos enfermos, a los médicos. Y morimos. Y morimos. 2 Crónicas 21. Capítulo 4, versículos 4. Wow, Joram tomó posesión del trono de su padre y cuando se afianzó en él, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Matan sin problema. Parece que ya no tienen temor alguno a lo que pudiera hacer Yahvé. O se habían acostumbrado a la ausencia de Yahvé. O su presencia ya no intimidaba más. Conocían las estrategias de Yahvé, las armas de Yahvé, el proceder de Yahvé. Tal vez hasta sabían ya cómo defenderse de Yahvé. De hecho, Yahvé comienza a desaparecer con relación a la múltiple y poderosa presencia que despliega en los escritos anteriores. De hecho, en el versículo 7 del capítulo 25, dice, porque Yahvé no está con Israel. Y aunque aparece nombrado, no es ya una presencia evidente y protagonista. Entonces matan a destajo, ¿no? Matan a destajo. Yahvé no está más. No nos prohíbe nada. Si Dios no existe, todo está permitido. Veamos 2 Crónicas 25. Versículos 8 y 9. Aquí está en el versículo 7, porque Yahvé no está con Israel. Vemos el 8. Porque Dios tiene poder para ayudar y derribar. ¿Y qué hacer con los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios. Tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Aquí hay un cambio de tema. Tiene Dios poder para ayudar y derribar. Aunque estas palabras están en un contexto referido a la guerra, no dejan de ser esperanzadoras y alentadoras. Dios ayuda, pero Dios también derriba. Por otra parte, quienes a veces nos preocupamos, tememos por nuestra vida o nos quejamos por lo mal que nos ha ido, encontramos en la Biblia muchos textos que nos animan a confiar, a tener fe, a continuar adelante, a no preocuparnos, sino tener confianza en que Dios nos ayuda. La Biblia es un texto de autoayuda. La Biblia está regada de sugerencias, de consejos, de certezas, de verdades, de animarnos a tener confianza, a creer, a no dudar. Como en este caso, el texto del versículo 9, Dios tiene poder para darte mucho más. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo tuyo. Dios tiene poder para darte mucho más. Capítulo 26, versículo 15. Su fama se extendió lejos, porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Esto es interesante. Las palabras escritas no alcanzan a expresar la profundidad de lo que quiero decir con esto, porque le falta el tono de voz necesario, pero repito, es interesante, muy interesante. Es una verdadera lección de management, de administración, de estrategia. Hay logro, objetivo, estrategia, colaboradores, organización. En
en la búsqueda de logros es necesario tener claridad de hacia dónde quiero dirigirme. Luego de trazar un plan, es bueno y conveniente buscarse un equipo de colaboradores, armarse una red de trabajo, un networking, escuchar, delegar, trabajar en equipo. Esto consolida el trabajo y te hace más fuerte. Y mira lo que dice aquí. Fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores. Hay muchos textos en la Biblia también que nos sugieren modos de trabajar en lo práctico. Independiente de que optes por otra estrategia, por ejemplo, la de la absoluta confianza en la providencia divina. Entonces aquí nos encontramos con dos maneras de enfrentarnos a nuestra vida y a nuestro trabajo y a lo que estamos haciendo. Primero, una absoluta confianza en la providencia divina. Dios tiene poder para darte mucho más de lo que estás haciendo. Y segundo, el trabajar de un modo empresarial, digamos, de una manera técnica, ¿no? La primera estrategia corresponde a los hacedores, los que trabajan según estrategias, según marketing, ¿no? Son los empresarios, los hacedores, eh, los emprendedores. Y la segunda, de la absoluta confianza en Dios, es una estrategia que corresponde a los místicos. Versículo 19-20. Entonces Josías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la lepra. Qué riqueza impresionante tiene la Biblia. Cómo pone en un mismo escrito toda la vida, todo lo que puede pasarnos como seres humanos. Hay empresa, marketing, sugerencias de financiamiento, sugerencias de dinero y ahora de salud. Ahora está hablando de emociones. Se llenó de ira, se irritó y se enfermó de lepra, se enfermó. Como una emoción fuerte, intensa, en este caso negativa, es perjudicial para el cuerpo, pues termina provocando enfermedad. Muchas personas y muchos médicos señalan eso. Las emociones fuertes repercuten en el bienestar del cuerpo, en la salud. Por eso es necesario conocerse, estudiar las propias emociones y aprender a manejarlas, estudiar las propias reacciones, cómo reacciona el cuerpo en este y en otro caso. Esto se logra en parte con una sólida y bien arraigada escala de valores en los que basamos nuestra vida, de manera que las situaciones las podamos calibrar desde nuestra convicción interior, desde nuestra espiritualidad. ¿Cuándo debemos enojarnos? ¿Cuándo debemos irritarnos? Debemos irritarnos, debemos enojarnos. Es lo que yo denomino bioespiritualidad, ¿no? La biología y la espiritualidad están profundamente intrincadas. Y expresa aquel fenómeno mediante el cual precisamente nuestras más profundas creencias terminan modelando y ajustando, no solo influyendo, sino que ajustando, modelando nuestra biología. Lo que creemos, aquello en lo que estamos convencidos, se expresará en nuestro exterior, tanto en nuestra conducta como en la estructura de nuestra biología, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que nuestras más profundas creencias han hecho de él. Nosotros somos un trozo de arcilla modelado por nuestras
más profundas creencias y convicciones. Nuestras células reaccionan a ellas, reciben y guardan la información, la decodifican y actúan en consecuencia. Lipton, hay un científico de apellido Lipton que habla de esto mismo. En la biología de la creencia, busquen ese libro y léanlo con fruición. La biología de la creencia de Lipton. En este minuto no recuerdo el nombre. Versículo 20 del mismo capítulo. Por lo cual lo echaron de allí a toda prisa, y él mismo se apresuró a salir, porque Yahvé le había herido otra vez. Se adjudica a Yahvé las heridas, las enfermedades. Porque en el fondo, lo decíamos antes, ¿no? Yahvé declara que él es el que hace todas las cosas. Y él y el pueblo entero tiene mucha conciencia social de distanciamiento, ¿no? Está enfermo, es contagioso, no tenemos remedio aquí en el desierto, ¿no? Entonces se distancia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 19. Que Yahvé, que es bueno, perdone a todos aquellos cuyo corazón está dispuesto a buscar al Dios Yahvé, el Dios de sus padres, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas. Miren, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas, que Yahvé, que es bueno, los perdone si andan buscando a Dios. Hermosa y universal oración de intercesión, como hay muchas en el Antiguo Testamento, que muestran una estructura con pasos. Esta tiene dos elementos interesantes que destacar. Uno, está hecha por todos aquellos que buscan a Dios de corazón. Y dos, aunque estén separados, sean pecadores y no tengan la pureza que se requiere, si buscan a Dios, Dios está dispuesto a perdonarles y a salvarles. Hay un sentido de universalidad y de acogida. Capítulo 33, versículos 3 al 5. Biblia de Jerusalén, versículos 3 al 5. Volvió a edificar los altos que su padre Ezequías había derribado. Alzó altares a los Baales, hizo cipos, se postró ante todo el ejército de los cielos y les sirvió. Edificó altares a todo el ejército de los cielos. ¿Qué quiere decir estos versículos? Aquí no hay menciones que puedan considerarse alegorías o figuras. Aquí hay la seguridad de algo que existe tal como se menciona. Aquí hay un ejército de los cielos. Hay un ejército de los cielos al que Manasés sirve. Un ejército para el que edifica altares. Nada menos que en los patios de las casas de Yahvé. Una idolatría. Estos ejércitos se mencionan en otros pasajes de la Biblia de manera positiva, al servicio de Yahvé, e incluso Jesús lo menciona en momentos de su pasión. Cuando dice, ¿no sabes que puedo pedir a mi Padre que envíe los ejércitos celestiales para que peleen por mí? Existen, ya existen. Es claro que los ejércitos celestiales existen. Con estas menciones es evidente que son seres visibles, que causan impresión,
que son dignos de rendirles honor, que encima se le edifican altares y ante los cuales uno se sabe inferior. Capítulo 35, versículos 21-22. ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra la casa con la cual estoy en guerra. Y Dios me ha mandado que me apresure. Deja de oponerte a Dios. Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle batalla sin escuchar las palabras de Necó que venían de boca de Dios. Esto sí que es muy raro, difícil de reflexionar, pensar en la dinámica que relatan estos versículos. No estoy hablando desde la exégesis, por favor, no estoy hablando desde la exégesis o desde la historicidad, sino desde el impacto inmediato que provocan estos versículos, desde la espiritualidad que pueden suscitar, desde las preguntas que estos versículos suscitan, desde lo que suscita la lectura directa de la Biblia. Nosotros no estamos absolutamente preparados como para leer la Biblia con exégesis. Y la leemos desde el impacto que nos provoca. En estos versículos Dios habla con un rey pagano, un rey que no pertenece en sus costumbres a Israel, un rey que no pertenece al pueblo elegido. Dios habla con un rey de un país o pueblo que adora otros dioses. Egipto es politeísta y encima es un sistema del cual Dios alejó a su pueblo porque estaba siendo cruelmente esclavizado. Egipto prohibía a Israel adorar a Dios por lo menos en la época de Moisés. Y resulta que ahora Dios habla con otro pueblo distinto de Israel en este texto. Y sin que lo sepa Israel. Y peor todavía, Dios habla por medio de Necó, un rey pagano. Es muy facilista hablar de una muestra de universalidad de parte de Dios. Yo creo que aquí hay algo más. Que no logro ver. Habla de la soltura de movimiento de parte de Yahvé, de su dinámica de actuación, de su política. El capítulo 36 es en este sentido más misterioso aún. Léalo. Pues muestra nada menos que a Babilonia interesada en las cosas de Yahvé, de Israel y devotos de Yahvé. Entonces tenemos a Egipto y Babilonia, pueblos paganos y politeístas por excelencia, en estrecho contacto y amistad con Yahvé. Nos vemos en el próximo video.